Muy buenos días para todos. Hoy vamos a presentar la actividad 3.2, dificultades y errores para el tema de interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. El grupo está conformado por Andrea Parada, Jesús Medellín y quienes habla Leonel Amaya y nuestro tutor Federman Alfonso. Antes de iniciar debemos recordar que la unidad didáctica de la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos será implementada en el Colegio Elías Zapata Oliveira de la localidad de Suba a estudiantes de grado noveno que se encuentran en edades entre 14 y 16 años. El orden de la presentación, entonces primero vamos a presentar las modificaciones y las justificaciones que se hicieron a la actividad 3.1 en cuanto a los objetivos, las tareas prototípicas, los conocimientos, las capacidades, las expectativas de tipo afectivo y por último las dificultades y errores. Este orden lo escogimos porque como se debían realizar modificaciones y las dificultades y errores parten de esas modificaciones, entonces por esa razón fue que como tomamos ese orden como tal. Bueno, para realizar las modificaciones en cuanto a los objetivos y a las tareas prototípicas, pues nos basamos tanto en los comentarios que nos hicieron nuestros compañeros, los comentarios del tutor y los comentarios del formador, y aparte buscamos bibliografía que nos ayudara como a identificar cuáles son los puntos claves de la educación estadística. Entonces, en esta parte, pues, Ben Garfield en 2004 nos dice que la educación estadística se debe realizar desde la alfabetización y el racionamiento. Entonces, nosotros nos enfocamos en los objetivos a cada una de estas dos partes, y ahorita les muestro cómo quedaron nuestros objetivos teniendo este enfoque y no dejando de lado pues las capacidades y las demás cosas que tuvimos en la actividad 3.1. Y las tareas prototípicas las tomamos también a partir de otro autor que es Weiner, que él maneja tres elementos de como interpretación gráfica e interpretación estadística, como lo pueden observar ahí. Listo. Nosotros al iniciar teníamos dos objetivos y modificaron en cuanto a que se unificaron las dos estructuras de simetría y homogeneidad para tener en cuenta el autor que mencioné anteriormente. Entonces el primer quedó aplicar los conceptos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión a partir de un gráfico con el fin de determinar la simetría y homogeneidad de la distribución de los datos. La primera parte que dice alfabetización estadística pues va relacionada más que todo a la operatividad, por lo tanto el objetivo quedó enfocado hacia esa parte. Y la segunda parte que nos nombra el autor pues va enfocada hacia la interpretación y el análisis de todos los resultados obtenidos y de las gráficas que se tienen. Entonces, por lo tanto, el segundo objetivo quedó analizar la simetría y homogeneidad de un conjunto de datos a partir de su representación gráfica para presentar conclusiones de acuerdo al contexto. En cuanto a las tareas prototípicas, en cuanto a los enunciados y las gráficas no se modificaron, se modificó fue la parte de las preguntas para que quedaran enfocadas hacia cada uno de los objetivos. Entonces las dos primeras tareas quedaron enfocadas hacia el objetivo 1, entonces va a ser más operativo, que tiene que ver con el cálculo de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pero únicamente como el cálculo y a partir de esos resultados pues decir en un caso si los datos son simétricos y en el otro si los datos son homogéneos. Entonces en esta pues tomamos como ejemplo la tarea prototípica 2 y más adelante la vamos a retomar cuando hablemos de las dificultades y los errores. Entonces lo que hicimos fue ajustar las preguntas, agregar unas preguntas y mejorar la redacción para que fueran se fuera logrando el objetivo como tal. En cuanto a los conocimientos previos y las capacidades, pues se hicieron modificaciones en la redacción y se organizaron para que como que fueran bloquecitos de una misma temática y no quedaran dispersas en el listado como tal. Y por último, en las expectativas de tipo afectivo, eliminamos la primera expectativa, que tenía que ver con interviene y efectúa preguntas al realizar las actividades con la simetría y la dispersión de un conjunto de datos, pues dado que el tipo de actividades
deja de lado un grupo de estudiantes para no poder realizar preguntas o por su forma de ser o por miedo o por temor, que en algunos casos pasa. Entonces, por esa razón la dejamos por fuera y las demás quedaron en, con la misma redacción y de la misma manera. Listo. Para las en SOCAS y los partimos en dos partes. Aparte de eso, para cada dificultad también consultamos unos autores que aparecen ahí resaltados para cada dificultad para tener como una relación histórica y del recuento bibliográfico para poderlo hacer. Entonces, por lo tanto, SOCAS en la complejidad de los objetos matemáticos, entonces nosotros tenemos la dificultad 1, que es la dificultad en el uso de ecuaciones matemáticas y con función de los conceptos, y en la dificultad 2, dificultad asociada al contenido matemático que se usa en cada tipo de gráfico. Y por otra parte, pues vamos a encontrar que son los procesos propios del pensamiento matemático. Entonces vamos a tener la dificultad 3, que es la dificultad relacionada con la lectura del enunciado y el tratamiento de los datos, dificultad relacionada con la lectura de gráficos estadísticos, y la dificultad 5, que es la dificultad para la interpretación de resultados y gráficos relacionados con el contexto. Estas dificultades también están directamente relacionadas con el planteamiento de los objetivos. Ahora, como ejemplo, entonces como les mencionaba antes, vamos a tomar la actividad número 2 y la tarea prototipo de número 2, perdón, y vamos a tomar las dos primeras preguntas, que dice: a partir de los gráficos construya su respectiva tabla de frecuencias y con los datos de cada tabla calcule el valor de la media de cada grado. Entonces, para la primera pregunta podemos encontrar que está asociada a la dificultad 3, que puede repetir valores de la variable en una tabla de frecuencias, es decir, al trasladarnos del gráfico a la tabla puede cometer el error que en la gráfica hay 5 barras y en la tabla puede colocar 6 o puede colocar 7 o puede colocar un valor diferente. Realizar equivocadamente el conteo de la frecuencia, entonces si en la gráfica no está como tal el valor, sino que le toca relacionarlo con el eje coordenado, pues puede cometer el error de que va a confundir o va a equivocarse al trasladar estos datos a la tabla. Y también va a tener una relación con la dificultad 4, puede relacionar inadecuadamente las variables presentadas en la gráfica. Esto es para después el tratamiento que tiene que hacer en las siguientes 3 preguntas. Decir que la altura del rectángulo de un diagrama de barras o histograma no es la frecuencia absoluta. Omitir información relevante de los componentes de la gráfica, por ejemplo, interpretar mal los ejes o el título que no lo tome en cuenta para dar las respuestas. Extraer del gráfico una cantidad de datos diferente a las presentadas. Entonces puede estar relacionado con el primer error, que en este caso pues no va a poner las 5 barritas, sino va a poner 4. Y encontrar datos diferentes a los que se brindan en el gráfico. En cuanto a la segunda pregunta, como ya es más operativa y más de cálculos, pues los errores van a estar enfocados en la dificultad 1, que es el uso de las ecuaciones matemáticas y la confusión de los conceptos. Entonces, un error que puede cometer ahí es que puede confundir la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada para hacer los cálculos, confundir la mediana con la media o utilizar inadecuadamente alguna fórmula de las que ya pueda tener. Listo. Listo. Muchísimas